Los mayas fueron una antigua civilización que prosperó en Mesoamérica, principalmente en la región que hoy en día corresponde a México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La civilización maya alcanzó su apogeo durante el período clásico, aproximadamente entre los años 250 y 900 después de Cristo, aunque sus contribuciones culturales y arquitectónicas se remontan incluso al año 2000 a.C., la civilización maya se destacó por su avanzado conocimiento en diversos campos, como matemáticas, astronomía, arquitectura, escritura y arte. Desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica único y sofisticado, así como un calendario preciso que combinaba ciclos astronómicos y agrícolas. También construyeron impresionantes ciudades y complejos ceremoniales, con imponentes pirámides, palacios y observatorios astronómicos. La sociedad maya estaba organizada en una estructura jerárquica, con gobernantes en la cima y una clase sacerdotal poderosa. Eran agricultores expertos y cultivaban cultivos como el maíz, frijoles y calabazas. Además, el comercio desempeñó un papel importante en su economía, y los mayas participaban en redes comerciales extensas que abarcaban grandes distancias. La religión maya era poliédrica y permeaba todos los aspectos de la vida. Realizaban rituales y ceremonias para honrar a sus dioses y pedir bendiciones para la comunidad. También practicaban sacrificios humanos, que consideraban necesarios para mantener el equilibrio cósmico. Aunque la civilización maya sufrió un colapso en el siglo IX d.C., con el abandono de muchas de sus ciudades, su legado cultural y su influencia perduraron. Los descendientes de los mayas todavía viven en la región y preservan tradiciones y costumbres ancestrales. La escritura maya fue finalmente descifrada en el siglo XIX, lo que permitió un mejor entendimiento de su historia y logros. La arqueología subacuática en la búsqueda de los orígenes mayas. La arqueología subacuática ha emergido como una herramienta esencial en la búsqueda de los orígenes mayas, ofreciendo nuevas perspectivas y desafíos emocionantes para los investigadores que buscan entender las raíces de esta antigua civilización mesoamericana. A medida que la tecnología y las metodologías avanzan, los sitios arqueológicos sumergidos revelan secretos ocultos bajo las aguas, aportando datos cruciales para reconstruir la historia de los mayas y su desarrollo a lo largo del tiempo. Las investigaciones subacuáticas en regiones costeras y lacustres han revelado evidencias arqueológicas de antiguos asentamientos mayas, desafiando la idea convencional de que su desarrollo estaba limitado a tierras más secas. Estos hallazgos sugieren que los mayas no solo establecieron comunidades en la tierra firme, sino también a lo largo de las costas y cerca de cuerpos de agua, lo que amplía significativamente la comprensión de su adaptabilidad y relación con el entorno acuático. Un área particularmente intrigante para la arqueología subacuática en la búsqueda de los orígenes mayas es el Golfo de México y las costas circundantes. Sumergidos en las profundidades, antiguos puertos y sitios comerciales han sido identificados, indicando una red marítima compleja y activa que conectaba diversas comunidades mayas a lo largo de las costas del Golfo. Estos descubrimientos sugieren una sociedad maya altamente desarrollada en términos de comercio y conexión interregional. La exploración subacuática en cenotes, sumideros naturales característicos de la península de Yucatán, ha proporcionado una perspectiva única sobre los rituales y prácticas religiosas de los mayas. Los cenotes eran considerados lugares sagrados, y las ofrendas rituales, incluyendo cerámica y restos humanos, han sido recuperadas de estas estructuras naturales sumergidas. Este enfoque arqueológico ofrece una visión más completa de la vida ceremonial y espiritual de los mayas. La tecnología de sonar y la cartografía submarina han sido fundamentales para la identificación de sitios arqueológicos, especialmente en áreas donde la visibilidad es limitada. Estos métodos permiten a los arqueólogos trazar mapas detallados del fondo marino, identificando estructuras sumergidas que podrían haber pasado desapercibidas durante mucho tiempo. De esta manera, la arqueología subacuática se convierte en una herramienta invaluable para rastrear antiguos paisajes culturales mayas que ahora yacen bajo el agua. Un aspecto clave de la búsqueda de los orígenes mayas a través de la arqueología subacuática es la exploración de sitios ceremoniales y religiosos sumergidos. Templos y altares, que alguna vez estuvieron en tierra firme, ahora proporcionan una visión más completa de las prácticas espirituales y rituales de los mayas. Los objetos rituales y las representaciones simbólicas recuperadas de estas áreas sumergidas ofrecen pistas valiosas sobre las creencias y el sistema de valores de esta antigua civilización. La relación entre la arqueología subacuática y la iconografía maya es especialmente intrigante. Los artefactos recuperados, como estelas y esculturas, a menudo presentan detalles iconográficos que arrojan luz sobre las deidades y las prácticas culturales de los mayas. La conexión entre estos elementos y su contexto en sitios subacuáticos proporciona una comprensión más profunda de la simbología y la iconografía utilizada por los mayas en su expresión artística. El estudio de la cerámica submarina es otra área de enfoque para la arqueología subacuática en la búsqueda de los orígenes mayas.
Los restos de cerámica recuperados de sitios sumergidos proporcionan información crucial sobre la producción, el comercio y el uso de objetos cotidianos por parte de los mayas. Este enfoque microarqueológico permite a los investigadores reconstruir patrones de vida diaria y prácticas culturales en comunidades antiguas. El mapeo de rutas comerciales marítimas y la identificación de antiguos puertos mayas son contribuciones significativas de la arqueología subacuática a la comprensión de la economía y la interconexión regional de los mayas. La evidencia de comercio marítimo proporciona una visión más completa de la sofisticada red de intercambio que caracterizó a la civilización maya y su participación en la economía mesoamericana. La conservación de los sitios arqueológicos subacuáticos es un desafío crítico para la arqueología subacuática. La preservación de estructuras sumergidas y la integridad de los artefactos requieren técnicas y enfoques especializados para mitigar los efectos del entorno acuático y la actividad humana contemporánea. La gestión sostenible de estos sitios es esencial para garantizar que las generaciones futuras puedan seguir explorando y comprendiendo el legado arqueológico subacuático de los mayas. En resumen, la arqueología subacuática desempeña un papel crucial en la búsqueda de los orígenes mayas, ofreciendo una ventana única hacia una historia sumergida bajo las aguas de la península de Yucatán y las costas del Golfo de México. A medida que los arqueólogos desentrañan los misterios de antiguos sitios sumergidos, el pasado de los mayas emerge con una nueva riqueza, proporcionando una comprensión más completa y matizada de esta fascinante civilización mesoamericana. Los mayas en la actualidad, resurgimiento y legado cultural. Los mayas, una civilización antigua que floreció en Mesoamérica, continúan siendo una presencia viva y dinámica en la actualidad. Aunque muchos de los grandes centros urbanos mayas, como Tikal y Calakmul, fueron abandonados en el periodo posclásico, las comunidades mayas modernas han mantenido y revitalizado su legado cultural, contribuyendo de manera significativa a la rica diversidad de la sociedad contemporánea. Uno de los aspectos más notables del resurgimiento maya es la preservación y revitalización de la lengua maya. A pesar de los desafíos históricos y la influencia de lenguas dominantes, las comunidades mayas han trabajado arduamente para preservar y transmitir sus lenguas maternas. La lengua quiché, el cachiquel, el quiuecchi, entre otras, se hablan en la actualidad y son vehículos fundamentales para la transmisión de la cultura, la historia y la identidad maya. Las festividades tradicionales mayas, que fusionan elementos prehispánicos y católicos, son eventos vibrantes que reflejan la continuidad de la cosmovisión maya. La celebración del Analpixán, equivalente al Día de los Muertos, es un ejemplo de cómo las tradiciones ancestrales han evolucionado y persisten en la sociedad actual. Durante estas festividades, las comunidades mayas honran a sus antepasados a través de ofrendas, rituales y celebraciones comunitarias que reflejan una profunda conexión con la espiritualidad y la naturaleza. La resistencia y la lucha por los derechos indígenas han sido fundamentales para el resurgimiento de la identidad maya. A lo largo de la historia, las comunidades mayas han enfrentado discriminación y marginación, pero han perseverado en la preservación de sus tradiciones y en la afirmación de sus derechos. La participación activa en movimientos sociales y políticos ha fortalecido la voz de los mayas en la construcción de un México más inclusivo y diverso. La artesanía maya, con sus tejidos coloridos y diseños intrincados, es otro aspecto destacado del resurgimiento cultural. La elaboración de textiles, cerámica, joyería y otras formas de arte tradicional maya no solo perpetúa las habilidades ancestrales, sino que también proporciona una fuente de ingresos para las comunidades. Muchos artistas mayas contemporáneos han logrado reconocimiento nacional e internacional, contribuyendo a la apreciación global de la riqueza cultural de los mayas. La cosmovisión maya, arraigada en una profunda conexión con la naturaleza y el cosmos, ha influido en la manera en que las comunidades mayas abordan la sostenibilidad y la preservación ambiental. El respeto por la tierra y sus recursos se refleja en prácticas agrícolas tradicionales, como la milpa, y en la gestión sostenible de los recursos naturales. La espiritualidad maya también ha encontrado expresión en la actualidad. Aunque la evangelización durante la época colonial introdujo elementos del cristianismo, muchas comunidades mayas han conservado sus creencias tradicionales. La sincretización de prácticas religiosas ha generado una rica amalgama de rituales que combinan elementos mayas y católicos. En conclusión, el resurgimiento y legado cultural de los mayas en la actualidad son un testimonio de la resistencia, la adaptabilidad y la vitalidad de esta antigua civilización. A través de la preservación de la lengua, las festividades, la artesanía, la lucha por los derechos indígenas y la conexión con la naturaleza, las comunidades mayas continúan enriqueciendo la diversidad cultural de México y contribuyendo a un diálogo global sobre la importancia de preservar y valorar las herencias culturales. El legado maya, más allá del pasado. El legado maya trasciende el tiempo y se extiende más allá del pasado, dejando una impronta indeleble en la historia y cultura no solo de Mesoamérica, sino del mundo entero.
Esta civilización antigua, que floreció en una vasta región que abarcaba el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, se distinguió por su avanzada sofisticación cultural, sus logros arquitectónicos, sus conocimientos astronómicos y matemáticos, así como por su rica tradición artística. Las ciudades-estado mayas, como Tikal, Palenque, Calakmul y Caracol, fueron testigos de un esplendor arquitectónico que desafió las limitaciones de la tecnología de la época. Pirámides majestuosas, templos ornamentados y palacios elaborados se erigieron en medio de la selva, marcando un horizonte que aún hoy inspira asombro. La precisión de su ingeniería y la meticulosidad de sus construcciones atestiguan una profunda comprensión de la arquitectura y la planificación urbanística. Uno de los legados más notables de los mayas es su sistema de escritura. Aunque la conquista española resultó en la destrucción de muchos códices, los fragmentos que sobreviven revelan un sofisticado sistema logográfico y fonético. Los mayas plasmaban su historia, mitología y conocimientos en papeles de corteza de árbol, creando un legado literario que, aunque incompleto, sigue siendo una ventana fascinante hacia su forma de pensar y vivir. La astronomía maya alcanzó un nivel excepcional de precisión. Desarrollaron calendarios complejos, como el Solkin y el Hab, que combinaban ciclos solares y lunares. Su capacidad para prever eclipses y calcular el movimiento de los planetas demostró una profunda conexión con el cosmos. La observación astronómica no solo estaba arraigada en sus prácticas religiosas, sino que también influía en su vida cotidiana, especialmente en la agricultura. En el ámbito matemático, los mayas adoptaron un sistema vigesimal, utilizando con ingenio el concepto del cero, una contribución significativa al desarrollo matemático mundial. Sus jeroglíficos y representaciones numéricas en códices y monumentos dan cuenta de un dominio avanzado de las matemáticas, utilizado tanto para cuestiones astronómicas como para transacciones comerciales. El arte maya, expresado a través de esculturas, pinturas murales, cerámica y textiles, refleja una visión del mundo profundamente arraigada en lo espiritual y lo mitológico. Las representaciones de dioses y figuras míticas, así como la exquisita atención al detalle en sus obras, revelan una comprensión intrínseca de la estética y la narrativa visual. A pesar de su colapso en el período clásico tardío, el legado maya persiste en las comunidades que aún mantienen sus tradiciones y lenguas. La resiliencia cultural de los descendientes directos de los mayas es un testimonio vivo de la duradera influencia de esta civilización. En la actualidad, la preservación del legado maya es crucial no solo para entender nuestro pasado, sino también para reconocer la importancia de las culturas indígenas en el presente. La exploración continua de los sitios arqueológicos, la decodificación de sus inscripciones y la valorización de sus tradiciones son pasos esenciales hacia una apreciación más profunda de esta extraordinaria civilización y su impacto en el tejido cultural de la humanidad. El legado maya, más allá del pasado, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y conocimiento que enriquece nuestra comprensión del mundo y su diversidad. Los mayas, una mirada al rescate de sus conocimientos ancestrales en la actualidad. El rescate de los conocimientos ancestrales de los mayas se ha convertido en una tarea crucial en la actualidad, marcando un renacimiento cultural que busca preservar y revitalizar las tradiciones y sabiduría transmitidas por generaciones. Este esfuerzo se ha convertido en un testimonio del profundo respeto hacia la riqueza cultural de los mayas y la necesidad de mantener viva su herencia para las generaciones venideras. La civilización maya, conocida por sus logros en astronomía, matemáticas, arquitectura y medicina, ha dejado un legado impresionante que trasciende el tiempo. Sin embargo, muchos de estos conocimientos fueron marginados o perdidos durante periodos de conquista y colonización. En la actualidad, la comunidad maya, junto con investigadores, arqueólogos y activistas culturales, está llevando a cabo esfuerzos significativos para recuperar y preservar este patrimonio intelectual. Uno de los campos en los que se ha centrado este rescate es la agricultura. Los mayas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, como la milpa, un sistema de cultivo rotativo que involucra la siembra de varios cultivos en una parcela para maximizar la eficiencia y la sostenibilidad. Este conocimiento ancestral se ha convertido en un recurso valioso en la lucha contra los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y la seguridad alimentaria. La medicina tradicional maya también está siendo redescubierta y valorada. Las plantas medicinales utilizadas por los antiguos curanderos mayas, con su profundo conocimiento de la flora local, están siendo objeto de estudios científicos para comprender y aprovechar sus propiedades curativas. Este rescate no solo apunta a la preservación de la medicina ancestral, sino también a la integración de enfoques tradicionales en el sistema de salud moderno. El idioma es otro aspecto fundamental de este esfuerzo de rescate. A pesar de la persistencia del náhuatl, la lengua maya ha enfrentado amenazas de extinción.
Proyectos de revitalización lingüística buscan preservar y enseñar el idioma a nuevas generaciones, reconociendo que la lengua es un vehículo esencial para transmitir la cosmovisión y la sabiduría maya. En el ámbito de la arqueología, los esfuerzos para descifrar los códices mayas, libros plegables utilizados para registrar información como eventos astronómicos y rituales, han sido fundamentales. El rescate de esta escritura jeroglífica ha proporcionado valiosa información sobre la historia y la cultura maya, revelando detalles sobre sus creencias religiosas, prácticas sociales y conocimientos científicos. La conexión con el pasado también se manifiesta en la artesanía. El tejido, la cerámica y otras formas de expresión artística maya están siendo revitalizados, ofreciendo no solo productos únicos y hermosos, sino también preservando técnicas y diseños que datan de siglos atrás. Este rescate de conocimientos ancestrales no solo se limita a la preservación, sino que también busca integrar estas tradiciones en la vida cotidiana y en la identidad contemporánea. La revitalización de ceremonias rituales, festivales y eventos culturales es una manifestación de este esfuerzo por mantener viva la esencia de la civilización maya. En conclusión, el rescate de los conocimientos ancestrales de los mayas no solo representa un intento de recuperar un pasado glorioso, sino también de construir un futuro que honre y celebre la rica herencia cultural de esta civilización milenaria. Este proceso no solo enriquece la comprensión del pasado, sino que también ofrece inspiración y sabiduría para enfrentar los desafíos del presente y del mañana. Los mayas en la actualidad, conexión entre su patrimonio y el turismo sostenible. Los mayas en la actualidad mantienen una profunda conexión entre su patrimonio ancestral y el turismo sostenible, marcando una relación compleja que busca equilibrar el respeto por la rica herencia cultural con la promoción de la sostenibilidad y el desarrollo económico de las comunidades. A medida que las antiguas ciudades mayas se convierten en destinos turísticos populares, surge la necesidad de abordar de manera consciente y responsable la preservación del patrimonio cultural y la protección del entorno natural. La región de Mesoamérica, que alberga numerosos sitios arqueológicos mayas, ha experimentado un aumento significativo en el turismo cultural en las últimas décadas. Este flujo constante de visitantes presenta oportunidades y desafíos para las comunidades mayas que buscan gestionar sus sitios históricos de manera sostenible. La relación simbiótica entre el turismo y el patrimonio cultural puede ser beneficiosa si se aborda con cuidado y se promueve la preservación y respeto hacia la cultura y el entorno. El turismo sostenible se ha convertido en un enfoque clave para equilibrar las necesidades de la industria turística con la conservación del patrimonio maya. Las comunidades locales participan activamente en la gestión de los sitios arqueológicos, contribuyendo al diseño de políticas que respetan la integridad cultural y ambiental. La promoción de prácticas turísticas respetuosas y la implementación de medidas de conservación son esenciales para garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de estos tesoros culturales. La creación de experiencias turísticas auténticas que incluyen la participación de las comunidades mayas ha sido un enfoque clave. Esto implica no solo la visita a sitios arqueológicos, sino también la inmersión en las tradiciones, la artesanía, la gastronomía y la vida cotidiana de las comunidades. Al permitir que los visitantes experimenten de manera respetuosa la riqueza cultural maya, se fomenta un entendimiento más profundo y aprecio por esta herencia. La sostenibilidad ambiental también desempeña un papel crucial en el turismo maya contemporáneo. La biodiversidad única de la región, que incluye selvas, ríos y reservas naturales, requiere medidas de conservación para protegerla de los impactos negativos del turismo. La promoción de prácticas sostenibles, como el ecoturismo y la gestión adecuada de los desechos, contribuye a preservar los recursos naturales mientras se fomenta una conexión respetuosa entre visitantes y entorno. Sin embargo, la gestión del turismo sostenible enfrenta desafíos significativos, como la presión sobre los sitios arqueológicos, la infraestructura insuficiente y la posible pérdida de autenticidad cultural. Es crucial que las políticas y prácticas se desarrollen con la participación activa de las comunidades mayas, respetando sus visiones y preocupaciones para lograr un equilibrio adecuado. En resumen, la conexión entre el patrimonio maya y el turismo sostenible es una oportunidad para preservar y promover la rica herencia cultural de esta civilización milenaria. La colaboración activa entre comunidades locales, autoridades gubernamentales y actores turísticos es esencial para garantizar que el turismo sea una fuerza positiva que contribuya al bienestar de las comunidades mayas y al respeto duradero de su patrimonio cultural y natural. Los mayas y su conexión con la ecología en la actualidad. La conexión de los mayas con la ecología en la actualidad revela una sabiduría ancestral que sigue guiando las prácticas y la relación de las comunidades contemporáneas con el entorno natural. La civilización maya, que floreció en una región rica en biodiversidad, desarrolló una profunda comprensión de la interdependencia entre la naturaleza y la vida humana. Este enfoque ecológico ha dejado un impacto perdurable, influyendo en las prácticas sostenibles y en la manera en que muchas comunidades mayas abordan la conservación de la biodiversidad.
La agricultura sostenible era fundamental en la sociedad maya, y esta perspectiva sigue resonando en las prácticas agrícolas contemporáneas. Los mayas practicaban la agricultura de roza y quema, una técnica que permitía la regeneración de la tierra al dejar descansar las parcelas cultivadas. Este enfoque respetuoso con la naturaleza se ha revitalizado en la actualidad, con comunidades que buscan métodos agrícolas que minimicen el impacto ambiental y preserven la fertilidad del suelo. La gestión cuidadosa del agua también era una prioridad para los mayas, quienes construyeron elaborados sistemas de canalización y cenotes para garantizar el acceso al agua en entornos a menudo áridos. La importancia del agua en la cultura maya sigue siendo evidente hoy en día, con comunidades que trabajan para preservar y proteger fuentes de agua locales, reconociendo su vital importancia para la vida y la biodiversidad. La cosmovisión maya incluía la consideración de los seres vivos como parte integral de la existencia, y esta ética se refleja en la conservación de la biodiversidad. En la actualidad, comunidades mayas participan activamente en proyectos de conservación de especies endémicas y en la preservación de hábitats naturales, reconociendo la importancia de mantener el equilibrio en los ecosistemas. La relación de los mayas con los bosques tropicales y la diversidad de especies animales ha influido en las estrategias de conservación en la actualidad. Muchas comunidades mayas participan en iniciativas de ecoturismo y en la creación de reservas naturales para proteger la fauna y la flora local, adoptando un enfoque que armoniza la preservación ambiental con el desarrollo sostenible. La espiritualidad maya, intrínsecamente conectada con la naturaleza, sigue desempeñando un papel crucial en la relación de las comunidades con la ecología. La veneración de los dioses asociados con elementos naturales, como el dios Chak de la lluvia, se manifiesta en rituales y ceremonias que buscan mantener la armonía con la naturaleza y agradecer por sus dones. La apreciación de la biodiversidad se refleja también en la medicina tradicional maya, que utiliza plantas y hierbas locales para el tratamiento de enfermedades. El conocimiento ancestral sobre las propiedades medicinales de la flora local se transmite de generación en generación, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica y al bienestar de las comunidades. La participación activa de las comunidades mayas en la gestión de áreas protegidas y en la promoción de prácticas sostenibles muestra una adaptación contemporánea de los principios ecológicos de sus ancestros. La conservación de la biodiversidad se integra en la vida cotidiana, desde la pesca sostenible hasta la protección de zonas forestales críticas. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son desafíos significativos que enfrenta la humanidad en la actualidad, y las comunidades mayas no son ajenas a estos problemas. Sin embargo, la conexión con la ecología heredada de los mayas ha inspirado la acción y la búsqueda de soluciones innovadoras que equilibren el desarrollo humano con la preservación ambiental. La educación ambiental y la conciencia sobre la importancia de la biodiversidad son elementos clave en la relación de los mayas con la ecología en la actualidad. Las comunidades trabajan para transmitir conocimientos sobre la conservación y la sostenibilidad a las generaciones futuras, construyendo un puente entre el legado ancestral y las necesidades contemporáneas. En resumen, la conexión de los mayas con la ecología en la actualidad es un testimonio de la resiliencia cultural y la adaptabilidad de estas comunidades. La herencia ecológica de los mayas, basada en la armonía con la naturaleza, ha dejado una impronta duradera que guía la manera en que las comunidades abordan los desafíos ambientales y trabajan hacia un futuro sostenible. La sabiduría ecológica de los mayas es un faro que ilumina el camino hacia la coexistencia armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. El acercamiento maya a la naturaleza y su impacto en la conservación de la biodiversidad en México. El acercamiento maya a la naturaleza se erige como un testimonio perdurable de sabiduría ancestral que ha dejado una profunda huella en la conservación de la biodiversidad en México. La civilización maya, que floreció en la región que hoy comprende México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, mantenía una relación intrínseca con su entorno natural. Esta conexión, fundamentada en una cosmovisión que consideraba a la naturaleza como un ente sagrado, ha trascendido los siglos, influyendo en las prácticas de conservación de la biodiversidad en la actualidad. La cosmovisión maya, arraigada en la interconexión entre el ser humano y la naturaleza, ha dejado un legado significativo en la forma en que las comunidades contemporáneas abordan la conservación de la biodiversidad. La noción de equilibrio entre los elementos naturales, tan central en la cosmovisión maya, ha inspirado prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales. Desde la agricultura hasta la pesca, estas comunidades han integrado principios de respeto y armonía con la naturaleza en sus actividades cotidianas. La agricultura practicada por los mayas, basada en técnicas como la milpa, resaltaba la importancia de trabajar en armonía con la tierra. La rotación de cultivos y la utilización de técnicas agrícolas respetuosas con el entorno eran prácticas comunes que mantenían la fertilidad del suelo y promovían la diversidad de cultivos. Estas prácticas, enraizadas en la comprensión maya de la tierra como un ser vivo, han dejado un legado en la agricultura sostenible que se practica en México en la actualidad.
El respeto maya hacia la biodiversidad se reflejaba también en sus prácticas de caza y pesca. Los mayas reconocían la importancia de mantener un equilibrio en los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales. Esta comprensión profunda de la interdependencia entre las especies y su hábitat ha influido en las actuales iniciativas de conservación que buscan proteger la diversidad de fauna y flora en México. Las áreas sagradas para los mayas, como los cenotes y las selvas, eran consideradas lugares donde la espiritualidad y la naturaleza se entrelazaban. Estos sitios, a menudo asociados con deidades y rituales ceremoniales, eran resguardados y mantenidos en su estado natural. El respeto hacia estos espacios sagrados ha dejado un impacto duradero en la conservación de áreas naturales en México, donde se buscan equilibrar la preservación de la biodiversidad con la conexión espiritual con la tierra. La tradición maya de la apicultura, utilizando abejas sin aguijón, también ha demostrado ser una práctica sostenible que promueve la polinización y la diversidad de plantas. Este enfoque respetuoso hacia las abejas y su papel esencial en los ecosistemas ha inspirado iniciativas contemporáneas de apicultura sustentable en México, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. El legado de la astronomía maya, marcada por una profunda conexión con los ciclos naturales y celestiales, ha influido en la comprensión contemporánea de la biodiversidad. La observación del cosmos guiaba los tiempos de siembra y cosecha, mostrando una conciencia aguda de la sincronía entre los ritmos naturales y las actividades humanas. Este enfoque cíclico y armónico ha permeado las perspectivas modernas sobre la conservación, abogando por la protección de la biodiversidad en sintonía con los ciclos naturales. El concepto maya de In Lak'ech, que significa "yo soy otro tú", en lengua maya, refleja la interconexión esencial entre los seres humanos y la naturaleza. Esta filosofía, que promueve la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos, ha dejado una impronta en los movimientos contemporáneos de conservación que buscan preservar la biodiversidad y promover la sostenibilidad en México. La espiritualidad maya, intrínsecamente vinculada a la naturaleza, ha influido en las prácticas de conservación que buscan preservar no solo la diversidad biológica, sino también la diversidad cultural. La comprensión de que la biodiversidad es parte integral de la identidad de las comunidades ha llevado a esfuerzos más amplios para proteger y revitalizar las prácticas tradicionales que han demostrado ser sostenibles a lo largo del tiempo. En conclusión, el acercamiento maya a la naturaleza ha dejado un impacto duradero en la conservación de la biodiversidad en México. La interconexión sagrada entre los mayas y su entorno natural ha guiado prácticas sostenibles que respetan la diversidad biológica y promueven una armonía perdurable entre la humanidad y la naturaleza. Este legado ancestral ofrece valiosas lecciones para abordar los desafíos contemporáneos de conservación, recordándonos la importancia de honrar y preservar la riqueza natural que nos rodea. Los mayas y su aporte a la ecología y la sostenibilidad en la actualidad. La civilización maya, conocida por sus notables avances en arquitectura, astronomía y matemáticas, también dejó un legado importante en el ámbito de la ecología y la sostenibilidad. Aunque florecieron en la antigüedad, su enfoque hacia la gestión sostenible de los recursos naturales sigue siendo relevante en la actualidad. Los mayas desarrollaron sistemas agrícolas altamente eficientes que aprovechaban las condiciones geográficas de la región. Las terrazas y canales de riego construidos por los mayas eran ingenierías impresionantes que permitían una distribución adecuada del agua y evitaban la erosión del suelo. Este enfoque inteligente hacia la agricultura sigue siendo un ejemplo de prácticas sostenibles que podrían aplicarse en la gestión moderna de recursos agrícolas. La diversidad de cultivos cultivados por los mayas también contribuía a su sostenibilidad. En lugar de depender de un solo cultivo, practicaban la policultura, lo que proporcionaba resiliencia ante condiciones climáticas adversas y promovía la biodiversidad. Este modelo agrícola es una lección valiosa en la actualidad, donde la monocultura intensiva puede llevar a la pérdida de biodiversidad y aumentar la vulnerabilidad a plagas y enfermedades. La observación astrológica y el conocimiento profundo de los ciclos naturales permitieron a los mayas desarrollar calendarios agrícolas precisos. Estos calendarios guiaban los tiempos de siembra y cosecha, asegurando una gestión eficiente de los recursos y minimizando el desperdicio. La conexión entre la observación del cosmos y la planificación de actividades diarias es un testimonio de la armonía que buscaban mantener con la naturaleza. Los sistemas de gestión del agua creados por los mayas son particularmente notables en su enfoque sostenible. Los cenotes y aguadas eran puntos estratégicos para recolectar y almacenar agua, lo que aseguraba el acceso a este recurso esencial durante todo el año. La gestión inteligente del agua es un componente esencial de la sostenibilidad, y los mayas demostraron cómo adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes de manera efectiva. La arquitectura urbana de los mayas también tenía consideraciones sostenibles. Sus ciudades estaban diseñadas de manera que aprovechaban la topografía natural para minimizar el impacto ambiental.
Las plazas y calles estaban planificadas de manera eficiente, permitiendo una circulación adecuada del aire y la luz solar. Este diseño urbano sostenible puede inspirar enfoques modernos para el desarrollo de ciudades más respetuosas con el entorno. La relación de los mayas con la selva tropical también refleja su compromiso con la sostenibilidad. Aunque aprovechaban los recursos naturales, lo hacían de manera equilibrada y respetuosa con el ecosistema circundante. La tala selectiva y la práctica de la roza, que implicaba la apertura de pequeñas áreas de bosque para la agricultura, permitían mantener la integridad de la selva tropical. El uso de métodos naturales para la construcción, como el estuco y la madera, evidencia la preocupación de los mayas por utilizar materiales locales y sostenibles en sus edificaciones. La aplicación de estos principios puede ser un modelo para prácticas modernas de construcción que buscan minimizar el impacto ambiental y reducir la huella de carbono. El respeto de los mayas por la vida silvestre y la fauna es otro aspecto destacado de su enfoque sostenible. La representación de animales en su arte y arquitectura refleja una conexión profunda con la naturaleza. Esta actitud de coexistencia con la fauna local puede inspirar iniciativas modernas de conservación y preservación de la biodiversidad. A pesar de que la civilización maya declinó, su enfoque hacia la ecología y la sostenibilidad sigue siendo relevante hoy en día. Las lecciones que dejaron en la gestión de recursos, la agricultura sostenible, el manejo del agua y la construcción ecoamigable son ejemplos valiosos que podrían aplicarse en la búsqueda de un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Al estudiar y aprender de la sabiduría de los mayas, podemos aspirar a una convivencia más armoniosa con nuestro entorno natural. La conexión maya con los elementos naturales en la actualidad. La conexión maya con los elementos naturales perdura en la actualidad como un vínculo espiritual y práctico arraigado en la cosmovisión de las comunidades indígenas en México y América Central. Esta conexión profunda con la naturaleza no solo es un legado ancestral, sino también una guía para la vida cotidiana, la espiritualidad y la sostenibilidad en las comunidades mayas contemporáneas. Uno de los aspectos más notables de la conexión maya con la naturaleza es la veneración de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos son considerados sagrados y están intrínsecamente ligados a la vida diaria y a las prácticas ceremoniales de las comunidades mayas. La tierra representa la fertilidad y la conexión con los antepasados, el agua simboliza la purificación y la renovación, el aire está vinculado al espíritu y la respiración, y el fuego representa la energía y la transformación. La agricultura, fundamental en la subsistencia y la cultura maya, refleja la conexión intrínseca con la tierra. La práctica de la milpa, que combina la siembra de maíz, frijoles y calabazas, no solo es una estrategia agrícola eficiente, sino también una expresión de la armonía con la naturaleza. La rotación de cultivos y la preservación de semillas autóctonas son aspectos fundamentales de esta conexión, respetando la biodiversidad y la fertilidad del suelo. El agua, otro elemento crucial, no solo es esencial para la agricultura, sino también para las prácticas ceremoniales. Los cenotes, pozos naturales sagrados, son considerados lugares de conexión con el inframundo y se utilizan en rituales de purificación. La gestión cuidadosa del agua refleja la comprensión maya de su importancia vital y su respeto por este recurso preciado. El aire, representado por el viento, tiene un papel significativo en la espiritualidad maya. Las ceremonias y rituales a menudo incorporan elementos de la naturaleza, como incienso y plumas, que son llevados por el viento como ofrendas a los dioses. La conexión con el aire también se refleja en la importancia dada a la respiración consciente en prácticas espirituales y en la danza, una expresión física de la conexión con el entorno. El fuego, simbolizado por el sol, es adorado como un dios en la mitología maya. El sol es considerado el dador de vida y energía, y su movimiento a lo largo del cielo está intrínsecamente vinculado a los calendarios mayas. Las ceremonias de fuego, que a menudo involucran la quema de hierbas sagradas, son una manifestación de la conexión espiritual con este elemento. La medicina tradicional maya también refleja la conexión con los elementos naturales. Las plantas medicinales, muchas de las cuales son obtenidas de la biodiversidad local, son utilizadas en tratamientos que no solo abordan los síntomas físicos, sino también las dimensiones espirituales y emocionales de la salud. Esta práctica refleja la comprensión maya de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio integral. La construcción y la arquitectura maya también manifiestan la conexión con los elementos naturales. Las ciudades antiguas estaban diseñadas para aprovechar la luz solar y la ventilación natural, demostrando una sabiduría arquitectónica que se alineaba con la naturaleza. En la actualidad, algunas comunidades mayas continúan construyendo de manera sostenible, utilizando materiales locales y técnicas tradicionales. El respeto por la naturaleza se extiende a la fauna, que a menudo es considerada sagrada en la mitología maya.
La conservación de especies y la protección de los ecosistemas son valores intrínsecos en las comunidades mayas, que reconocen la interdependencia entre todas las formas de vida. La conexión maya con los elementos naturales también se manifiesta en el calendario agrícola y ceremonial. La observación del sol, la luna y las estrellas guía la planificación de las actividades agrícolas y la celebración de festivales rituales. Esta sincronización con los ciclos naturales refleja la comprensión maya de que la vida humana está intrínsecamente entrelazada con la naturaleza. En resumen, la conexión maya con los elementos naturales persiste como un componente vital de la identidad y la vida cotidiana en las comunidades indígenas de México y América Central. Esta conexión no solo se manifiesta en prácticas espirituales y ceremoniales, sino también en la forma en que las comunidades abordan la agricultura, la salud, la arquitectura y la conservación. La preservación de esta conexión es esencial no solo para las comunidades mayas, sino también para la comprensión y apreciación de la riqueza cultural y ambiental en la región. Los mayas y su aporte en la preservación de la biodiversidad en México. La contribución de los mayas en la preservación de la biodiversidad en México es un capítulo fundamental en la historia medioambiental del país. Aunque comúnmente se asocia a los mayas con sus logros en matemáticas, astronomía y arquitectura, su relación con la naturaleza y su capacidad para vivir en armonía con ella son aspectos igualmente destacables de su civilización. En el corazón de la antigua civilización maya, la relación entre la sociedad y la biodiversidad era esencial para su sustento. La región donde floreció la cultura maya, conocida como la región de Mesoamérica, albergaba una rica diversidad de ecosistemas que iban desde selvas tropicales hasta manglares y zonas costeras. Los mayas no solo se adaptaron a estos diversos entornos, sino que también aprendieron a beneficiarse de ellos sin agotar sus recursos. La agricultura maya, caracterizada por el sistema de la milpa, refleja este respeto por la biodiversidad. En lugar de depender de un solo cultivo, los mayas cultivaban una combinación de alimentos, como maíz, frijoles y calabazas, en una misma parcela. Esta práctica no solo aseguraba una dieta equilibrada, sino que también promovía la salud del suelo y evitaba la agotación de nutrientes. La gestión sostenible de los recursos naturales por parte de los mayas también se evidencia en su relación con los bosques. Utilizaban madera de manera cuidadosa y replantaban árboles para mantener el equilibrio del ecosistema. Esto contrasta con la explotación desmedida de los